Entregable número 2. Mi nombre es Karen Estefanía Ruiz Domínguez y curso la carrera de Mercadotecnia en Campus Cuitláhuac. Dando continuidad a los temas en nuestra materia de economía en la empresa, revisaremos varios conceptos y términos, comenzando con lo que es el capital físico y el capital humano. El capital físico es todo lo material de valor monetario de la empresa, objetos o cosas a los que se les tuvo que invertir previamente para ayudar en la producción, mientras que el capital humano somos todos y cada una de las personas que conformamos la organización, siendo destacables y útiles por nuestras habilidades y conocimientos. Encontramos lo que son los factores de producción, pero ¿qué son o dónde los encontramos? Son recursos tanto humanos como naturales que nos ayudan y utilizamos en la creación de bienes y servicios. También nos adentraremos a la relación que tiene el Estado y el gobierno con la economía, tanto de una organización en particular como con toda la sociedad, su aporte a la estabilidad de la economía del país y sus regulaciones como fijar precios máximos y mínimos, aplicar impuestos u otorgar subsidios. Entenderemos cómo se maneja un mercado de la mano a las conductas de los consumidores. Conoceremos lo que es la utilidad y sus diferencias en costos. El capital físico y el capital humano. El capital físico o de inversión en una economía es indispensable para generar puestos de trabajo y de ingreso en los procesos de producción. Incluye todos los activos materiales de la organización como edificios, vehículos, equipos y maquinarias. Mientras que el capital humano es un activo que no se registra en un estado financiero de la empresa, es decir, no es numérico. Comprende la educación, la inteligencia, salud, habilidades adicionales al valor de la empresa, como la puntualidad, el sentido de pertenencia, etc. Todo conocimiento propio de cada persona que los hace ser parte de la organización para desempeñarse y agregarle valor a la empresa en su producción. Vamos a poner un ejemplo claro de estos dos conceptos. Una aerolínea. Su capital físico más importante son los aviones, el número de unidades que tienen y su capital humano, los pilotos, que saben tripularlos. La unión de estos dos hacen que la aerolínea brinde sus servicios obteniendo ingresos monetarios. Ahora, hablemos de los factores de producción. Los factores de producción son los recursos e insumos tanto humanos como naturales que utiliza una empresa o una persona para producir o crear bienes y servicios. Existen tres principales factores de producción. El capital, que son todos aquellos bienes en los cuales se invirtió para obtenerlos como máquinas, fábricas, herramientas, transporte, etc., que contribuyen a la producción. El trabajo, que es el conjunto de capacidades, habilidades y conocimiento de los trabajadores que necesita la empresa. Y la tierra, que es el área utilizada para generar la producción, siembras, cría de ganado, terreno, construcción, etc. La intervención estatal en la economía. La intervención del Estado y del gobierno es fundamental. Estabilizan y regulan la economía. El gobierno arma presupuesto de la nación, con los cuales entablan decretos y medidas de acuerdo con la situación financiera del país, así como lo ligado al déficit fiscal. El Estado provee al país de bienes públicos, proporciona servicios y administra recursos públicos como el dinero de los impuestos. Precios máximos y mínimos. El precio máximo es la medida implementada por parte del gobierno con el objetivo de establecer un límite a la tarifa de un bien o servicio en el mercado. Sin embargo, puede generar escasez, pues si se baja el precio, la cantidad demandada subirá por encima de la cantidad de equilibrio, mientras que el precio mínimo es la medida que se establece por debajo del cual no se puede vender el producto o servicio. En México, los organismos encargados del monitoreo de las acciones realizadas en la fijación de precios son la Comisión Federal de Competencia y la Procuraduría Federal del Consumidor. Los impuestos. En México existen tres tipos de impuestos: federales, estatales y municipales. Nombremos los federales, que son ISR, Impuesto sobre la Renta; IVA, Impuesto al Valor Agregado; IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; IDE, Impuesto sobre Depósitos en Efectivo; y el IETU, Impuesto Empresarial a tasa única. Ahora, los impuestos estatales
son los que aplican dentro de las fronteras de cada estado y que no se trasladan a otros. Es decir, cada estado cuenta con una norma tributaria distinta en la que se especifican los impuestos que se cobran. Los impuestos municipales son los que se le pagan al municipio. El más conocido, por ejemplo, es el predial. Subsidios. El subsidio es una ayuda económica que recibe una persona o entidad por parte de un organismo oficial ante una necesidad determinada. Aplica para estimular artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio. Son los mecanismos contrarios a los impuestos. Establecimiento de precios y el mercado negro. Primeramente, el precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien, un servicio u objeto. Suele ser una cantidad monetaria. Por ello, el precio es un indicador del equilibrio entre consumidores y ahorradores cuando compran y venden. El mercado funciona entre la relación de la oferta y la demanda. El mercado negro es donde se intercambian bienes y servicios cuya producción es ilegal, como medicamentos, drogas, órganos, armas, etc. La conducta de los consumidores y la demanda del mercado. El comportamiento del consumidor estudia los procesos de elección en la compra, el uso o abandono de los productos y servicios para satisfacer las necesidades o deseos. El estudio del consumidor se centra en la toma de decisiones, en el comportamiento que se tiene en el punto de venta, sus reacciones y la fidelidad con el producto. Todo esto se basa en ideas psicológicas, si bien lo que para unos puede ser atractivo, para otros no. La demanda del mercado es un factor utilizado por las empresas para fijar los precios de sus productos. La utilidad es la ganancia que se obtiene a partir de un bien o una inversión. Por ejemplo, si yo compro un par de zapatos en 300 pesos y los revendo por 450, tendré una utilidad de 150 pesos. Existen tres clasificaciones de utilidad. Utilidad marginal es la gráfica que presenta la relación existente entre la satisfacción y la disminución de un producto o servicio. Utilidad total es la satisfacción que un consumidor siente luego de haber consumido por completo un bien o servicio. Utilidad neta alude a lo resultante después de contabilizar los gastos y los ingresos no operacionales como los impuestos, es decir, es la ganancia. La utilidad marginal decreciente. La utilidad marginal no se refiere al valor monetario de una cosa en sí, sino en la medida que se consume un producto. Después de un periodo de uso frecuente, el interés en él disminuye. La curva de indiferencia. Es un gráfico que muestra las diferentes combinaciones entre dos bienes que reportan la misma satisfacción a una persona y que son preferidas a otras combinaciones. La restricción presupuestal es la cantidad de dinero disponible para gastar en un momento determinado. Variaciones en el precio y en el ingreso. La variación del nivel de precio busca reflejar el cambio en el coste de la vida de los ciudadanos. Cuando el nivel de precios aumenta durante un periodo, se dice que existe inflación. Cuando cae, deflación. Deducción de la demanda de mercado. La demanda de mercado es la cantidad de bienes y servicios requeridos por un grupo de personas en un mercado determinado, en el cual influyen los intereses, las necesidades y las tendencias. Teoría de costos. El costo, también llamado coste, es el desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. El costo incluye la compra de insumos, el pago de mano de obra, los gastos en la producción, los gastos administrativos, entre otras actividades. Los costos de producción pueden dividirse en dos grandes categorías: los costos indirectos, que son proporcionales a la producción como materia prima, y los costos indirectos, también llamados fijos, que son independientes a la producción como los impuestos. Diferencia entre costos a corto y largo plazo. Los costos a corto plazo son aquellos que pueden modificarse en un periodo pequeño de tiempo. Por ejemplo, incrementar el número de colaboradores, y los costos a largo plazo representan modificaciones mayores como reestructura en sede, mobiliario, entre otros. Coste total. Es la suma de los costos fijos que no dependen de la cantidad producida y los costos variables que sí incrementan o disminuyen en función del número de unidades fabricadas. Costos medios. Es el costo por unidad producida.
Es el resultado de dividir el coste total de la producción realizada entre el número de unidades producidas. Coste marginal. Es el coste de producir una unidad más o el ahorro de producir una unidad menos, si se quiere ver de esa forma. Diferencia entre los costos medios, marginales y totales. Si el costo marginal es igual al costo total, entonces el costo total promedio está en un valor mínimo. Si el costo marginal es igual al costo variable, entonces el costo promedio variable está en un valor mínimo. Esta sería mi presentación para mi entregable número 2. Gracias.